¿Qué hay, amigos? Otra vez yo, Capi Ramírez, aquí con ustedes para otra tarde de conversación sobre lo que es un poco de la aviación y algunos temas que nosotros como pilotos vemos. El día de hoy estoy usando una gorrita de mis amigos de la Naval, con mi buen amigo Miguel Rojano. Está muy padre, dense una vuelta en su página web y chequen por ahí qué es lo que tiene. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con el calor y la temperatura. Muchas veces se piensa que estos dos términos son lo mismo, pero no. Vamos a checarlo. La temperatura es una de las variables más básicas para poder describir a la atmósfera. Sabemos que la temperatura del aire varía de una estación a otra, de un día a otro e incluso de una hora a otra hora. Y también varían de una locación a otra y también con la altitud varía mucho la temperatura. Y es bien importante que nosotros tengamos en cuenta qué es la temperatura porque es crucial y crítica para las operaciones aéreas. Más adelante les explico por qué. Para empezar, nosotros tenemos algo que se le llama materia. Y básicamente la materia es la sustancia con la que está creada cualquier objeto o cualquier cosa en el universo. La materia es un cúmulo de átomos y moléculas que forman diferentes objetos y ocupan un tiempo y un espacio determinado, ya que tienen masa. La masa, cuando la gravedad de algún planeta actúa sobre ella, se convierte en peso. Es por eso que muchas veces nos dicen que el peso en el planeta Tierra no sería el mismo en la Luna o en Marte, porque obviamente diferentes cuerpos astrales generan diferente índice gravitacional sobre un cuerpo, depende de su tamaño. Otro término que tenemos que tener en cuenta es la energía. La energía es la capacidad de un objeto, o en este caso la materia, para poder realizar un trabajo. Hay un estipulado que genera la ley de la termodinámica que dice que tanto la materia como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto es básicamente porque tanto la materia como la energía existen en diferentes formas y pueden ser cambiadas de una a la otra. Vamos a poner un ejemplo bien realista. Imagínense que nosotros estamos en una resbaladilla y nosotros estamos hasta arriba de la resbaladilla sentados. Nosotros estamos conteniendo energía potencial, que puede ser conocida como una energía de posición. Esta energía se convierte en energía cinética en el momento en el que nosotros descendemos por la resbaladilla. Los átomos y las moléculas producen energía cinética, porque los átomos y las moléculas siempre están en movimiento. Si nosotros nos fuéramos a un nivel microscópico, podríamos ver a los electrones moviéndose constantemente alrededor del núcleo del átomo. Y es bien importante entender que una mayor velocidad de movimiento nos indica una mayor energía. Otro término que vamos a ocupar mucho es el calor. El calor es la energía cinética total de la materia. Y la temperatura es un valor numérico que representa el promedio de la energía cinética en un objeto. Depende directamente e invariablemente del movimiento de los átomos y partículas de la materia. La temperatura es directamente proporcional al movimiento molecular de los objetos. Mientras más temperatura tengamos, más velocidad molecular tenemos en un objeto. Si tenemos menos temperatura, menos velocidad molecular tenemos en un objeto. Para medir la temperatura, todos conocemos este objeto que se llama termómetro y pueden estar en diferentes escalas. Estas escalas son la escala Kelvin, que es muy utilizada por los científicos porque es una escala absoluta, en base a que maneja el cero absoluto, que es la ausencia total de movimiento térmico a nivel molecular. Curiosamente, la escala Kelvin no tiene negativos como otras escalas, y esto es porque básicamente no puede existir nada que esté por debajo de una temperatura del cero absoluto. Los grados centígrados o grados Celsius es la escala más utilizada a nivel mundial, tanto en la vida común como en la meteorología. Esta escala está basada en el 0 grados centígrados, que es el nivel de congelación
del agua a nivel del mar y la temperatura de ebullición del agua, que son 100 grados centígrados a nivel del mar. Aquí les dejo unas tablitas para que vean cuáles son las fórmulas para convertir de una escala a otra. La transferencia de calor no es otra cosa más que la transferencia de energía como consecuencia de una diferencial de temperatura. Esta transferencia de energía siempre ocurre de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, o a un cuerpo con mayor temperatura a uno con menor temperatura. La fuente de calor en nuestro planeta es el Sol. Su energía es trasladada desde el Sol a través del espacio hasta nuestro planeta. Esta energía, al llegar a nuestro planeta, calienta la superficie y la atmósfera y se convierte en energía calorífica. Hay tres maneras en que el calor se puede transferir y vamos a verlas. La primera de ellas es la radiación. Para describir este tipo de energía, imagínense que ustedes se encuentran en una fogata y ustedes le dan el lado izquierdo a la fogata y el lado derecho no está cercano a la fogata. El lado izquierdo se calienta mientras el lado derecho permanece con la misma temperatura y el aire no tiene nada que ver con la transferencia de esta energía. La radiación básicamente es la transferencia de la energía calorífica a través del espacio por medio de radiación electromagnética. Estas ondas electromagnéticas viajan a través del espacio a la velocidad de la luz. Y estas ondas van desde los rayos gamma en la parte más alta de la capacidad hasta las ondas de radio en la parte más baja de la capacidad. La longitud de onda de una radiación electromagnética es inversamente proporcional a su temperatura. Si el objeto es más caliente, la onda es más corta. Si el objeto es frío, la onda es más larga. Les voy a poner aquí una imagen para que ustedes vean más o menos la diferencia de ondas electromagnéticas de radiación termodinámica entre el Sol y el planeta Tierra. Ahora, esto a lo mejor ahorita no se les va a hacer tan interesante, tan importante, pero a futuro van a irlo entendiendo, por los que son nuevos en la aviación, y los que no ya se van a ir dando una idea de por qué lo menciono. Los objetos oscuros absorben más energía transmitida por radiación y se calientan muchísimo más rápido que los objetos que tienen un color claro. De igual manera, los objetos oscuros irradian más rápido la energía que los objetos claros. La segunda manera en que el calor se transmite es por medio de la conducción, que no es más que otra cosa que la transferencia de la energía por medio de la actividad molecular de una sustancia a otra, pero ambas tienen que estar en contacto. La velocidad de la transferencia del calor por este medio tiene que ver con la cantidad de diferencia de temperatura que existen entre ambos objetos y depende directamente de la habilidad de cada objeto o material de transmitir el calor. Y aquí tenemos un concepto que se llama conductividad térmica, que es la habilidad de una sustancia para poder transmitir el calor como consecuencia de su movimiento molecular. Les dejo aquí una tablita para que vean la diferencia de materiales y la variación de su conductividad térmica. Si se fijan en esta tablita, ustedes pueden ver que la plata está muy por encima de todos los demás. De hecho, en las computadoras, la plata se ocupa como distribuidor térmico en los ventiladores. Hay una pasta que está hecha a base de plata que lleva entre el procesador y el ventilador para poder hacer una transmisión efectiva de calor. La tercera manera de transmitir el calor se le llama convección y se define como la transmisión de calor a través de un fluido. Todos sabemos lo que son los fluidos, puede ser aire, puede ser agua, puede ser un aceite. Como ejemplo podemos tener el agua hirviendo. Y es bien importante entender esto, ¿por qué? Porque el aire es un pésimo conductor del calor y es por eso que tiene un papel fundamental, vital, en el proceso de transferencia calorífica
en nuestra atmósfera. Es importante entender un concepto que es la capacidad específica de calor. Una sustancia con menor capacidad específica de calor tiende a calentarse más rápido que una sustancia con mayor capacidad específica de calor. Les dejo igual aquí una tablita para que chequen ustedes las diferencias de las sustancias. Tenemos hasta arriba al agua en una fase gaseosa y tenemos solamente un escalón por debajo del estado gaseoso, el estado líquido, con una capacidad específica de calor de 4.18, mientras el asfalto tiene menos capacidad específica de calor con 0.92. Es por eso, por esa capacidad específica de calor, que el asfalto se calienta muchísimo más rápido que el agua. Es importante que ustedes recuerden esto, porque más adelante el por qué existe, por ejemplo, la brisa marina, la brisa terrestre, por qué a la hora de volar se llega a sentir una diferencia cuando ustedes van volando sobre roca y pasan a un lago o pasan a un bosque. Esto es bien importante. Ahorita quizás los que son nuevos en la aviación no entiendan por qué es tan importante, pero poco a poco van a ir entendiendo. No se les olvide esto, aquí les dejo esta tablita. Tenemos entonces que el agua, por esta capacidad específica, puede almacenar muchísimo más calor sin que tenga cambios tan notables de temperatura. Es por eso que el agua se calienta más lento que cualquier otro sólido, pero también se enfría más lento que cualquier sólido. A esta resistencia de cambio de temperatura se le llama inercia térmica. Y bueno, dada esta diferencia que tenemos entre el agua y la tierra, podemos ver que las islas o zonas de costa a lo largo del año sufren menos cambios en su clima que las que están más al centro. Les pongo aquí una tablita para que ustedes revisen, por ejemplo, la diferencia entre Kansas City y San Francisco, los cambios de temperatura que sufren ambas ciudades, teniendo en cuenta que San Francisco se encuentra en el área marítima de los Estados Unidos y Kansas City se encuentra más en el centro de manera continental. Si se fijan, tenemos nosotros que en invierno, mientras en Kansas City tenemos una temperatura de 0 grados centígrados por menor, en San Francisco se mantiene aproximadamente entre los 8 o 9 grados centígrados. Si nosotros nos vamos a primavera, la temperatura en Kansas City aumenta hasta aproximadamente 8 o 9 grados centígrados, mientras San Francisco se mantiene entre los 11 y los 12 grados centígrados. Tenemos entonces una diferencia de Kansas City en 3 meses de aproximadamente 12 grados centígrados, mientras que la diferencia de temperatura de San Francisco en esos mismos 3 meses solamente es de 2 a 3 grados centígrados. Analicen la tablita, chequen cómo es que se comportan tanto a nivel marítimo como continental las temperaturas de las diferentes ciudades, y ustedes después pueden hacer una búsqueda en Google para ver cuál ha sido la temperatura del área donde ustedes viven en el último año. Ahora, es importante que ustedes sepan o recuerden que la temperatura varía conforme aumenta o disminuye la altitud. A esta variación se le llama gradiente térmico y está definido como la disminución de temperatura con la altura. Sin embargo, hay veces, muchas, en que la temperatura en la troposfera se mantiene constante o incluso llega a aumentar conforme la altura aumenta también. Ustedes, nosotros como pilotos tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hacer una estimación sobre la altitud de congelamiento cuando usamos el gradiente térmico estándar. Muchas veces la capa límite se maneja por medio de un gradiente adiabático seco.
y la estimación del cálculo del nivel de congelamiento puede ser incorrecto. Y aquí es donde nosotros vamos a ver otro concepto importante, que es la capa isotérmica. La capa isotérmica es una capa atmosférica donde la temperatura permanece constante, no importa la diferencia de altitud. Les dejo aquí una pequeña tablita para que ustedes vean cómo se comporta una capa isotérmica. Tenemos también un término denominado inversión térmica, y es una capa atmosférica en la cual la temperatura aumenta conforme la altitud va aumentando. Esto es bien importante, esto es pregunta incluso de titulación para los nuevos, para los viejos pues que no se han titulado también. Si la base de la inversión térmica es o se encuentra en la superficie terrestre, se le llama inversión de superficie. La inversión de superficie generalmente se desarrolla sobre la Tierra en noches sin nubes, en noches claras, cuando el viento es muy suave. La característica principal de una capa de inversión es su estabilidad tan marcada. Aquí les dejo una tablita para que ustedes chequen también los dos tipos de inversiones que hay. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Yo sé que es un tema un poquito pesado, incluso un poco tedioso, pero es importante que ustedes vayan entendiendo estos conceptos o reforzando estos conceptos para que el día de mañana que se den pasos más largos y más profundos sobre esta temática tan interesante y tan crucial para la vida de un piloto, que es la meteorología, ustedes puedan entender por qué ocurren las cosas y puedan analizarlas. So, el día de mañana que ustedes tengan un vuelo solos, o el día de mañana que ustedes tengan su primer trabajo o que quieran ir a algún lado en su avión, ustedes no se hallen con ese problema de saber qué es lo que va a ocurrir con el clima. ¿Sale? Les agradezco mucho su atención, espero que les haya agradado este programa del día de hoy. Y pues recuerden darle like, suscríbanse, voy a estar tratando de subir videos diario, comenten, y si ustedes quieren que se toque algún tema en particular, pónganlo aquí en la cajita de comentarios también. Voy a hacer lo posible por estar subiendo videos diarios y pues también por poderle dar gusto a todos. Les agradezco mucho su atención, no olviden visitar la página de la Naval. Les mando un fuerte abrazo y felices vuelos.